George Adamski, 17 de abril de 1891 a 23 de abril de 1965. De origen polaco-estadounidense, fue muy conocido en las décadas de 1940 y 1950 por sus fotografías de supuestas naves extraterrestres, así como por sus supuestos contactos con seres nórdicos, hermanos del espacio, con los que supuestamente realizó viajes a otros planetas. Adamski nació en Bromberg, en el Reino de Prusia, Imperio Alemán. Fue uno de 5 hermanos. Cuando Adamski tenía 2 años, su familia emigró a los Estados Unidos y se estableció en la ciudad de Nueva York, de 1913 a 1916. A partir de los 22 años, fue soldado en el 13º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, Tropa K, luchando en la frontera mexicana durante la expedición de Pancho Villa. En 1917, Adamski se casó con Mary Chimbersky. Ella falleció en 1954, no tuvieron hijos. Para 1930, Adamski impartía una mezcla de cristianismo y religiones orientales, cristianismo progresista universal y ley universal. También en la década de 1930, mientras vivía en el sur de California, fundó la Real Orden del Tíbet, en Laguna Beach, que celebraba sus reuniones en el Templo de la Filosofía Científica. Adamski ejercía como filósofo y maestro en el templo. La Real Orden del Tíbet recibió una licencia gubernamental para elaborar vino con fines religiosos. Durante la prohibición, se cita a Adamski diciendo: "Hice suficiente vino para todo el sur de California". Estaba haciendo una fortuna. Sin embargo, el fin de la prohibición en diciembre de 1933 también marcó el declive de su lucrativo negocio vinícola, y Adamski les dijo más tarde a 2 amigos que fue entonces cuando tuvo que meterse en esta tontería de los platillos voladores. En 1940, Adamski, su esposa y junto con algunos amigos cercanos se mudaron a un rancho cerca de la montaña Palomar en California. Allí dedicaron su tiempo al estudio de la religión, la filosofía y la agricultura. En 1944, con financiación de Alice K. Wells, una alumna de Adamski, compraron 20 acres de terreno al pie de la montaña Palomar, junto a la carretera S6, donde construyeron una nueva casa, un campamento llamado Palomar Gardens y un pequeño restaurante llamado Palomar Gardens Café. Ahí Adamski daba conferencias sobre filosofía y religión orientales. También construyó un observatorio de madera en el campamento para albergar su telescopio de 6 pulgadas, y los visitantes y turistas de la montaña Palomar percibían la falsa impresión de que Adamski era un astrónomo vinculado al famoso observatorio Palomar en la cima de la montaña. Adamski generalmente no hacía nada para corregir esta impresión errónea. Les decía la verdad a los visitantes, solo cuando se le presionaba para hacerlo. Sus admiradores y seguidores se referían a él como Profesor Adamski. Afirmaba poseer títulos académicos. Adamski no tenía ningún título de posgrado ni de pregrado de ninguna universidad o institución acreditada. De hecho, solo tenía educación primaria. El 9 de octubre de 1946, durante una lluvia de meteoritos, Adamski y algunos amigos afirmaron que presenciaron una gran nave nodriza, con forma de cigarro. A principios de 1947, Adamski tomó una fotografía de lo que afirmó que era la nave nodriza, con forma de cigarro de 1946 cruzando frente a la luna sobre Palomar Gardens. Y en el verano de 1947, afirmó haber visto 184 ovnis pasar sobre Palomar Gardens una noche. En 1949 impartió conferencias sobre ovnis a grupos cívicos y otras organizaciones en el sur de California. Obtuvo honorarios por las conferencias. En estas hizo afirmaciones fantásticas, como que el gobierno y la ciencia habían establecido la existencia de ovnis 2 años antes, mediante el seguimiento por radar de naves espaciales de 213 metros de largo en el otro lado de la Luna. Afirmó además que la ciencia ahora sabe que todos los planetas del sistema solar están habitados, y que las fotos de Marte tomadas desde el observatorio del Monte Palomar han demostrado que los canales en Marte son artificiales, construidos por una inteligencia mucho mayor que la de cualquier hombre en la Tierra. Un historiador de ovnis señaló las afirmaciones de Adamski sobre las condiciones de la superficie y la habitabilidad de Venus, Marte y los demás planetas del sistema solar contradecían a una enorme cantidad de evidencia científica. Hasta los ufólogos convencionales estaban en desacuerdo. Adamski, sosteniendo no solo que sus historias de contacto y otras similares eran fraudulentas,
sino que los contactados estaban haciendo que los investigadores serios de ovnis parecieran ridículos. El 29 de mayo de 1950, Adamski tomó una fotografía de lo que parecía ser 6 objetos no identificados en el cielo, que volaban en formación. Esta misma fotografía de ovnis fue representada en un sello conmemorativo emitido en agosto de 1978 por la Nación Insular de Granada para conmemorar el Año de los OVNIs. El 20 de noviembre de 1952, Adamski y varios amigos se encontraban en el desierto de California, cerca del pueblo de Desert Center, cuando supuestamente avistaron una nave con forma de submarino flotando en el cielo. Creyendo que la nave lo buscaba, Adamski se separó de sus amigos y se alejó de la carretera principal. Según los relatos de Adamski, una nave exploradora hecha de un tipo de metal translúcido aterrizó cerca de él, y su piloto, un venusino llamado Orton, se comunicó con él. Adamski afirmó que las personas que lo acompañaban también fueron testigos de la nave venusina, y varios de ellos declararon que vieron a Adamski reunirse con alguien en el desierto. Aunque desde una distancia considerable, Adamski describió a Orton como un humanoide de estatura media con cabello rubio largo y piel bronceada que llevaba zapatos de color marrón rojizo, aunque, como Adamski agregó, sus pantalones no eran como los míos. Adamski dijo que Orton se comunicaba con él a través de la telepatía y mediante señales con las manos. Orton advirtió sobre los peligros de la guerra nuclear. Adamski afirmó que Orton se había negado a ser fotografiado y, en cambio, le había pedido a Adamski que le proporcionara una placa fotográfica en blanco, la cual Adamski afirmó haberle dado a Orton. George Hunt Williamson, un contactado y asociado de Adamski, agregó que, al marcharse Orton, pudo sacar moldes de yeso de las huellas de sus zapatos. Las huellas contenían símbolos misteriosos. Orton devolvió la placa fotográfica a Adamski el 13 de diciembre de 1952. Al revelarla, se descubrió que contenía extraños símbolos nuevos. Adamski tomó una fotografía de la nave exploradora venusina de Orton utilizando su telescopio de 150 milímetros, 6 pulgadas. Los escépticos dijeron que se parecía sospechosamente a la parte superior de una incubadora de pollos. Adamski fue el primero, y el más famoso, de los contactados durante la década de 1950. Adamski fue considerado un charlatán por algunos ufólogos quienes decían que lo presentado por Adamski se trataba de un elaborado engaño. En sus 3 libros Adamski describió sus encuentros con extraterrestres nórdicos y sus viajes con ellos a bordo de sus naves espaciales a través del cosmos. Flying Saucers Have Landed, escrito en colaboración con Desmond Leslie, en 1953, Inside the Spaceships en 1955 y Flying Saucer Farewell en 1961, sus 2 primeros libros fueron un éxito de ventas con aproximadamente un total de 200.000 ejemplares para 1960. Sus contribuciones a la ufología en Estados Unidos y Japón ayudaron a inspirar numerosas representaciones de extraterrestres y ovnis en la cultura y los medios de comunicación japoneses de la posguerra. En el libro Los platillos voladores han aterrizado afirma que los extraterrestres nórdicos de Venus y otros planetas del sistema solar visitan la Tierra con frecuencia. Explica que Orton y otros extraterrestres temían que las pruebas de bombas nucleares en la atmósfera terrestre acabaran con toda la vida en la Tierra. En su libro Inside the Spaceships de 1955, Adamski fue llevado por Orton en un viaje para que él viera el sistema solar. Durante ese viaje Orton dijo que la difunta señora Adamski se había reencarnado en el planeta Venus. En otro viaje conoció al filósofo anciano de los seres espaciales, de 1000 años de antigüedad, que él nombró como el maestro. Él y el maestro hablaron sobre filosofía, religión y el lugar de la Tierra en el universo. Según Adamski dijo que había sido elegido por extraterrestres nórdicos para llevar su mensaje de paz a la gente de la Tierra, y que otros humanos también habían servido a lo largo de la historia como sus mensajeros, incluyendo a Jesucristo. Además que los extraterrestres vivían en la Tierra de forma pacífica y que se reunió con ellos en bares y restaurantes del sur de California. En uno de sus libros, Adamski describió un viaje que realizó al lado oculto de la Luna en un platillo volador, donde afirmó haber visto ciudades, árboles y montañas nevadas, también que las fotografías del lado oculto de la Luna, tomadas por la sonda lunar soviética Luna 3 de enero de 1959, fueron alteradas para mostrar una superficie árida y sin vida.
Otras personas influenciadas por Adamski presentaron sus propias afirmaciones de contacto y viajes interplanetarios con amigables, hermanos del espacio, personas como Howard Menger, Daniel Free, George Van Tassel y Truman Bethurum. Todos ellos afirmaban que los planetas de nuestro sistema solar están habitados por seres físicamente atractivos y espiritualmente evolucionados y que han superado los problemas que existen en nuestro mundo. En 1957 Adamski supuestamente recibió una carta firmada por Rex Strait, supuesto representante del Comité de Intercambio Cultural del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La carta decía que el gobierno estadounidense sabía que Adamski contactó con extraterrestres en el desierto de California en 1952 y que altos funcionarios gubernamentales planeaban corroborar públicamente su historia. Adamski apoyó sus afirmaciones posteriores en dicho documento. En 1985, el ufólogo James W. Moseley reveló que la carta era un engaño. Él y su amigo Gray Barker habían obtenido algunos membretes oficiales del Departamento de Estado, creando el perfil de Rex Strait y escribieron la carta a Adamski como una broma. El FBI investigó el caso y descubrió que la carta era un engaño, pero no se presentaron cargos contra Moseley ni contra Barker. Según Moseley, el FBI informó a Adamski que la carta de Strait era un engaño y le pidió que dejara de usarla como evidencia para respaldar sus afirmaciones, a lo cual Adamski hizo oídos sordos y siguió utilizando la carta en sus conferencias y charlas. Pero no era la primera vez que Adamski afirmaba contar con el apoyo del gobierno para sus historias sobre ovnis. En 1953, en una reunión del Club de Leones de Corona, California, dijo que sus evidencias habían sido aprobadas por la Oficina Federal de Investigación y la Inteligencia de la Fuerza Aérea. Los problemas con el FBI no acabaron ahí, 3 agentes fueron despachados para hablar con él. Adamski negó haber declarado que el FBI o la inteligencia de la USAF respaldaran sus afirmaciones, con lo cual accedió a firmar una carta en la que entendía las implicaciones de hacer afirmaciones falsas, y que el FBI no respaldaba las afirmaciones de ninguna persona. Los 3 agentes del FBI también firmaron la carta, y se le entregó una copia a Adamski. Meses después, Adamski declaró en entrevista que el FBI lo había exonerado y mostró la carta como prueba. Se enviaron más agentes del FBI para recuperar la copia de la carta de Adamski y advertirle que se emprenderían acciones legales si continuaba con esas afirmaciones. Después Adamski declaró que el FBI le había advertido que guardara silencio. En mayo de 1959, Adamski fue invitado al Palacio de la Reina en Países Bajos por la directora de la Sociedad Holandesa de Objetos Voladores No Identificados, quien le dijo que a la reina le gustaría recibirla. Se celebró la audiencia. El presidente de la Asociación Aeronáutica Holandesa, Cornelis Kolff, dijo que la reina había mostrado un interés extraordinario. El jefe del Estado Mayor de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, el teniente general Ajes Chaper, se refirió a Adamski como un caso patológico. La revista Time publicó una Severkion del periódico de Ámsterdam, de Volkskrant. Una vez más, la debilidad de la reina Juliana por lo sobrenatural la había vuelto a poner en los titulares, pues había invitado al palacio a un chiflado de California que decía ser amigo de venusinos y marcianos. En 1962, Adamski anunció que asistiría a una conferencia interplanetaria celebrada en el planeta Saturno. Adamski afirmaba haber recibido una medalla de honor oro del Papa durante una audiencia secreta con el Papa Juan XXIII en 1963. Los escépticos señalaron que dicha medalla era en realidad un recuerdo turístico común y que Adamski la exhibió ante sus amigos en una caja de plástico barata, tal como se vendía en las tiendas de recuerdos para turistas en Roma. Los extraterrestres de Adamski son descritos como seres humanos de otro mundo, humanoides de piel y cabello claro llamados extraterrestres nórdicos, provenientes de Venus, Marte y otros planetas del sistema solar de la Tierra. Sin embargo, ninguno de esos planetas es capaz de albergar vida humana. Por sus condiciones climáticas extremas, la presión atmosférica en Venus es 92 veces mayor que la de la Tierra. Allí cae una lluvia de ácido sulfúrico. La atmósfera es casi en su totalidad dióxido de carbono. La temperatura promedio de Venus es de 464 grados. Las fotografías de Adamski fueron objeto de un riguroso escrutinio. Su fotografía de 1952 muestra un objeto que pareciera ser la parte superior de una incubadora de pollos. Según Adamski, el fotógrafo estrella de trucos del director de cine Cecil B. DeMille,
J. Peverell Marley, examinó sus fotos de ovnis y el mismo Marley declaró que si las fotos de Adamski eran falsas, eran las mejores que jamás había visto. En el Reino Unido, 14 expertos de la empresa J. Arthur Rand concluyeron que el objeto fotografiado era real o una maqueta a escala real. En 1955 James W. Mowgli entrevistó a Marley, quien declaró que nunca había ampliado las fotos para analizarlas ni había encontrado un astronauta en ellas, y que no conocía a nadie que lo hubiera hecho. Mowgli también presentó una entrevista que le hizo al científico alemán de cohetes Walter Johannes Riedel, quien le dijo tras haber analizado las fotografías ovnis de Adamski y que las había encontrado falsas. Riedel dijo que los puntales de aterrizaje del ovni eran en bombilla General Electric y que había visto el logotipo redondo G impreso en ellas. En 2012, el investigador de OVNI Joel Carpenter identificó la pantalla reflectora de una linterna de gas a presión de la década de 1930 como una coincidencia visual idéntica a la parte principal del platillo de Adamski. En su investigación de 1955, Mowgli encontró otras fallas en la historia de Adamski. Varias de las personas que Adamski aseguró que habían estado con él en su reunión inicial con Orton el 20 de noviembre de 1952, descubrió que estos testigos contradecían las afirmaciones de Adamski. Al-Bailey negó haber visto un ovni o al extraterrestre que Adamski describió. Gerald Baker, quien había trabajado en Palomar Gardens con Adamski, dijo que había escuchado una grabación sobre lo que iba a suceder en el desierto, quienes iban a ir, etc. La supuesta reunión de con Orton el 20 de noviembre fue planificado, un fraude. Adamski intentó convencerlo de que no revelara nada y le dijo que podía ganar dinero dando conferencias sobre ovnis. George Hunt Williamson, otro contactado y amigo de Adamski, no presenció ningún ovni ni el encuentro de Adamski con Orton. Al final Mowgli concluye que las historias de Adamski y US evidencias están plagadas de fallas que hacen dudar de su veracidad. En la década de 1950, Edward J. Ruppel, capitán de la USAF, director del proyecto Libro Azul, hizo una investigación sobre las afirmaciones de George Adamski, hasta asistió a sus conferencias encubierto como civil. La conclusión fue que Adamski era estafador y maquinaba sus historias solo para ganar dinero de los crédulos, según Ruppel. Adamski tenía un efecto persuasivo en su audiencia. Además, la gente pagaba una fortuna para escuchar las historias de Adamski. Chicas y chicos, gracias por ver el vídeo. Si les ha gustado no olviden compartirlo con todos sus amigos, dar like y suscribirse. Nos vemos en un próximo archivo.